Muy buenas noches a todos. Vamos a analizar la sección 29 de impuestos a las ganancias de la NIF para pymes. Eh, de la sección 29, esto se ocupa un tema fundamental de la contabilidad del impuesto a la ganancia. El objetivo que nosotros tenemos es entender sus conceptos clave y su propósito de una manera clara y accesible. Dentro de esto mismo, de la sección 29, este impuesto incluye impuestos internacionales y nacionales, donde se calculan en base a las ganancias fiscales de la entidad. Es muy importante el destacar que también abarca las retenciones sobre dividendos que nos paguen, como por ejemplo las subsidiarias o nuestras asociadas. Pero, ¿cuál es el propósito principal de esta sección? Y es que el objetivo, me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Y es que el objetivo es el reconocer las consecuencias fiscales, tanto las actuales como las futuras, de las transacciones y eventos que realiza la empresa. Esto se refleja en los estados financieros para dar una imagen más fiel de la situación real. Para lograr esto, la norma nos pide que reconozcamos dos tipos de importes fiscales. El primero es el impuesto corriente, que es el impuesto pagadero o recuperable referente al año actual. Y el segundo es el impuesto diferido, que se relaciona con las cuentas fiscales de las transacciones futuras. Buenas noches a todos. Em, yo voy a hablar acerca de lo que son los objetivos claves del análisis. Aquí vamos a tocar lo que son temas muy importantes. Primeramente, pues tenemos lo que es comprender el alcance. Cuando estamos hablando de comprender lo que es el alcance, nos venimos a lo que es a la sección 29 y los conceptos, pues, de lo que es el impuesto diferido, tal como lo tenemos aquí en nuestra presentación. Luego, aquí nosotros decimos qué es lo que realmente queremos como visualizar en lo que es en comprender el alcance. Aquí vamos a tratar de comprender a lo que se refiere lo que es la sección 29, incluyendo pues lo que es el impuesto corriente, donde mencionamos que el impuesto a pagar sobre lo que es la renta imponible del periodo lo vamos a siempre a relacionar lo que es en la sección 29. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es identificar lo que son las fases que encontramos en este objetivo. Primeramente, reconocer lo que son las etapas en la contabilización del impuesto a la ganancia. Aquí lo que nosotros tenemos que incluir generalmente pues tendrían que ser primeramente lo que es la determinación del impuesto corriente, así también lo que es la identificación de diferencias temporarias y también lo que es el cálculo de lo que es el impuesto diferido. Luego también en lo que es en esta parte de identificar lo que son las fases, también podemos incluir lo que es el reconocimiento contable en los estados financieros. De igual manera tenemos lo que es el tercer objetivo. ¿Cuál es? Es diferenciar lo que es la base. Aquí es fundamental, pues, primeramente distinguir entre lo que es la base contable y la base fiscal. En la base contable vamos a tener lo que es el valor de los activos, también lo que son, pues, el valor de los pasivos según lo que son, pues, nuestras normas contables. Y en la base fiscal, lo que es el valor reconocido por la Administración Tributaria o, pues, en otras palabras, lo que es el Ministerio de Hacienda. De esa manera, pues vamos a tener lo que es una diferencia que nos va a poder permitir identificar lo que son pues las diferencias temporarias, que pues es lo que nosotros vamos a relacionar con lo que es la base de calcular el impuesto diferido. Gracias.
Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar acerca de los componentes centrales de impuestos corrientes. La definición es el impuesto por pagar o recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o del periodo anterior. Ahí nos tenemos que basar en el estado de resultados para ver si se ha salido a favor o a pagar dicho impuesto. En los reconocimientos y mediciones, dice, se reconoce un pasivo por impuesto a pagar o un activo si el importe pagado excede el por pagar. La medición en la medición se usan las tasas y la legislación aprobada o prácticamente terminadas a la fecha del informe. Tercero, dice, debe incluir el efecto de las posibles revisiones de autoría fiscales medido con el importe medio ponderado por las probabilidades, ¿no? O sea, se requiere prácticamente una auditoría para observar todos estos detalles. Pues solamente. Bien, buenas noches. Vamos a ver ahora lo que es el componente central de impuesto diferido. Pues tenemos ahí de que el impuesto diferido activo, sea este activo o pasivo, es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. Tenemos para el caso lo que es el origen, pues surge prácticamente cuando el valor contable de un activo o pasivo según libros financieros, no coincide con lo que es en este caso su valor fiscal. Esto depende de la administración tributaria. Tenemos también de que incluye una compensación de pérdidas fiscales o créditos fiscales que aún no se han utilizado, pero que pueden aprovecharse en ejercicios más que todo a futuro. También tenemos lo que son las bases fiscales y las diferencias temporarias en la siguiente lámina. Tenemos lo que es la base fiscal de un activo, pues básicamente es el monto que será deducible de manera fiscal en el futuro al recuperar el valor de un activo. Tenemos también la base fiscal de un pasivo, que es el valor contable del pasivo menos los montos que serán deducibles también de manera fiscal a futuro. En el caso de las diferencias temporarias, son las discrepancias temporales entre la base contable y la base fiscal, tanto de los pasivos como de los activos, que se van a revertir en el tiempo. Tenemos en este caso de que las diferencias temporarias imponibles también generan pasivos por impuesto diferido, es decir, de que se va a pagar más impuesto a futuro. En el caso de las diferencias temporarias deducibles, generan lo que es un activo por impuesto diferido, y se recupera también el impuesto a futuro. Solamente. El reconocimiento del impuesto diferido. Bueno, en esta lámina abordaremos cómo se reconoce el impuesto diferido, que es un tema fundamental en la sección 29 de la ley para las pymes. Y el impuesto diferido surge por las diferencias temporarias entre el resultado contable y el resultado fiscal, es decir, cuando los ingresos o gastos se reconocen en momentos distintos para efectos contables y fiscales. El pasivo por impuesto diferido se reconoce cuando existen diferencias temporarias que harán que la empresa pague más impuestos en el futuro. En otras palabras, son situaciones en las que la ganancia fiscal será mayor en periodos futuros. Por ejemplo, cuando una empresa eh, cuando una empresa usa una depreciación acelerada para fines fiscales, lo que reduce es el impuesto actual, pero en el futuro deberá reconocer más utilidad fiscal. Por eso este pasivo representa una obligación futura de pago y el activo por impuesto diferido
Se reconoce cuando existen diferencias temporarias que reducirán la ganancia fiscal en el futuro. En ese caso, si la empresa tiene un derecho a recuperar de impuestos en el ejercicio futuro, un ejemplo puede ser cuando se reconoce pérdidas fiscales o gastos contables que aún no son deducibles fiscalmente, pero lo serán más adelante. De esa forma, el activo representa un beneficio fiscal a futuro. Y como conclusión del reconocimiento, podemos decir que el impuesto diferido busca reflejar en los estados financieros los efectos fiscales futuros derivados de las diferencias temporarias. Así se garantizan los impuestos en el periodo realmente corresponde. Gracias. Noche yo les voy a hablar les voy a dar unos ejemplos sobre la base fiscal de un activo diferido y un pasivo diferido. La base fiscal de un activo por impuesto diferido es el importe que será deducible de los beneficios económicos que la entidad obtendrá en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Como ejemplo de esto tenemos si un bien de propiedad, planta y equipo tiene un costo de $1000, la depreciación acumulada para efectos contables es de 400, el valor en libros es de 600, pero la depreciación acumulada fiscalmente es de 500. Entonces nuestra base fiscal del activo sería $1000, que sería el costo, menos la depreciación fiscal, que serían $500. Estos $500 es el valor remanente que se podrá deducir fiscalmente en el futuro cuando se deprecia el bien. Ahora, un ejemplo sobre la base fiscal de un pasivo diferido es igual a su valor en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodo futuro. Para muchos pasivos la base fiscal es cero. Un ejemplo de esto es una provisión por garantías de productos, pues supongamos que de $100. El valor en libros contables son $100. La base fiscal del pasivo, o sea, el valor en libros menos los $100 que sería el importe deducible en el futuro es igual a cero. Esto significa que cuando la provisión se ajuste o se pague, será deducible de la renta imponible. Estos son los dos ejemplos que yo les traía. Gracias. Buenas, hoy les voy a hablar acerca de las mediciones y correcciones valorativas. La medición diferida dice, se utiliza la tasa impositiva aprobada que se espera aplicar cuando se realice el activo o se liquide el pasivo. No se descuenta, no se traen a valor presente los activos y los pasivos diferidos. Por eso se hace la comparación, ya sea de la base de la empresa, la base normativa y la base fiscal. Para ahí también se encuentra el valor presente para llevar todo eso toda esa diferencia al valor presente. De ahí dice las correcciones valorativas. Se reconoce una corrección para los activos por impuestos diferidos. El importe neto debe ser el máximo posible de recuperar, dice, basado en ganancias fiscales futuras. Debe revisar en cada fecha de informe, dice. Entonces ahí, por eso se hace la comparación entre la base normativa y base fiscal para ver, para obtener un poco más de ganancia y que la empresa no pierda utilidades. Solamente. Pues muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre conclusiones y recomendaciones a las cuales hemos llegado de parte de la sección 9 de la NIF, sección 29, perdón. Es fundamental que veamos esta sección, ya que esta nos ayuda a determinar en los estados financieros cuáles son las diferencias fiscales que puedan existir en el futuro. Estas ya sean diferencias temporarias o diferencias permanentes.
Como primer punto tenemos el control estratégico o estricto. Este control establece que deben existir bases fiscales y bases contables para hacer una conciliación y determinar diferencias temporarias. ¿Qué significa esto? Que debemos calcular todo lo que dice la base financiera, que es lo que se tiene en la contabilidad, contra todo lo que dice la normativa tributaria, para determinar si la diferencia que tenemos es un activo por impuestos diferidos o un pasivo por impuestos diferidos. Como segundo punto, tenemos la evaluación de recuperación. Eso es importante porque esta evalúa la probabilidad de recuperación de los activos diferidos y reconocer la corrección valorativa si es necesario. Esto nos ayudará a que veamos si realmente lo que tenemos determinado es recuperable o no. Y como último punto tenemos la distribución del gasto. Esto nos permite asegurar que el gasto por impuestos se distribuya en el mismo componente del resultado integral, en el que se reconoció el ingreso o el gasto del origen, que significa que esto nos ayuda a determinar si la distribución que hemos hecho en cuanto a las diferencias que tenemos coincide con lo que tenemos reportado. Esto sería todo de parte de nuestro grupo. Pasen feliz día.